todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar conectados en las redes sociales con nosotros. Para nosotros es un honor el que todos ustedes estén con nosotros. Y hoy es un día muy especial, porque hoy es el Día de los Padres. Así que muchas felicidades a todos los padres en esta mañana. Así que no se me ha olvidado. ¿Qué tal si empezamos con una oración? Señor Jesús. Gracias te damos por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Creemos que tú eres un Dios de propósito. Y está en tu propósito el que nosotros tengamos que reunirnos a través de la distancia. Gracias, Padre, porque tú eres digno de ser adorado, digno de ser alabado. Gracias, Señor, te damos por esta preciosa oportunidad que tú nos das, Señor, de poder hablar de tu palabra, de compartir estas buenas nuevas del reino. Gracias te damos, Señor. Y en esta hora, Señor, te pedimos que tú abras nuestra mente, tú abras nuestro corazón para escucharte, para aprender de tu palabra. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Bendice cada padre en esta mañana que está con nosotros. Llénalos de ti, llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Bueno, y yo soy la hermana Dianita Cardona. Soy miembro de la Iglesia Alianza Evangelística y Misionera que pastorea el reverendo Ervin Rodríguez y su amada esposa Hilda Cortés. Nuestra iglesia está localizada en la avenida Sánchez Osorio, esquina Vía Milagros, en Villa Fontana, Carolina. Así que le invitamos para que una vez estemos reabriendo nuestras puertas, ustedes puedan asistir y puedan alabar al Dios Todopoderoso. Y en esta mañana la lección es una lección muy hermosa, es una lección que tiene que ver con el día de hoy, que hoy es el día de los padres. Así que una vez más felicitamos a todos los padres que en esta mañana están con nosotros. Y hay palabra del Señor en esta mañana. Y hoy vamos a estudiar una lección, como les dije, la lección número 25. ¿Leíste la lección? Es la lección número 25 que lleva como título Padre que pide consejos a Dios para educar a su hijo. Así que vamos a estar hablando de una familia y sobre todo, ¿verdad? De un padre, ¿verdad? Que supo en momentos difíciles eh, elevar una oración al Todopoderoso, conectarse con Dios y pedir consejos de la palabra para poder criar a su hijo. Y eh, vamos entonces a ver quiénes son estos hermanos que verdaderamente están en esta porción bíblica. Y tengo aquí unas notitas, así que si ustedes ven que estoy mirando hacia la derecha es que tengo unas notitas y no quiero pasar por alto y quiero puntualizar lo que es importante en esta lección. Y si ustedes leen la palabra del Señor, vamos a estar, como ya anteriormente vieron ustedes que se leyó la palabra, vamos a estar trabajando con el libro de Jueces. Y este libro, en el capítulo 13, nos narra muy descriptivamente el nacimiento de Sansón y la familia de Sansón. Y la palabra del Señor en el primer capítulo dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Estos son los primeros dos versículos y nos vamos a detener un momentito ahí, porque en el contexto histórico, pues nos habla de una ciudad, ¿verdad? Que es la ciudad, la tribu de Dora y la ciudad de Sora. Sora era una ciudad entre las tribus de Dan y Judá y estaba
localizada o situada, ¿verdad?, en algunos kilómetros al oeste de Jerusalén. Y Manoa y su esposa no tenían hijos, era una familia sin hijos. Eh, Así que ella era estéril. Por tanto, el nacimiento de Sansón fue un nacimiento milagroso, ¿verdad? Como el nacimiento de Isaac, como el nacimiento de José o de Benjamín, que se mencionan en la palabra. Las mujeres eran estériles, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad?, llegó allí con esa promesa de que iban a tener un hijo. Lo mismo ocurre con esta pareja, Manoa y su esposa. No sabemos el nombre de la esposa, sabemos que es la esposa de Manoa, pero lo importante es que aquí hay unas verdades bíblicas inmensas y que me gustaría compartir con ustedes. Muchas veces el nacimiento de un hombre importante en la palabra del Señor, ¿verdad?, en la escritura, fue acompañada de un anuncio angelical. Vemos aquí en esta primera versículo, ¿verdad?, que nos habla de que un ángel, ¿verdad?, se le apareció a la esposa de Manoa. Un ángel se le apareció y este ángel le dijo algo, le dio un anuncio bien importante. Este niño Sansón fue señalado desde el nacimiento, antes de que naciera, fue señalado eh, para que naciese con un propósito, ¿verdad? Su nacimiento fue para llevar a cabo una tarea importante, una tarea importantísima, ¿verdad? Yo diría que es una tarea gigantesca. Y esta tarea era la liberación de Israel, porque si vemos aquí, estaban bajo el dominio de los filisteos y dice que estuvieron bajo este dominio de opresión durante 20 años. Así que Israel estaba viviendo un periodo difícil, un periodo de aflicción, porque Dios los había entregado los israelitas en manos de los filisteos, ¿verdad? A causa de sus pecados. Este pueblo rebelde que siempre Dios les salvaba, que Dios, ¿verdad?, les bendecía. Entonces ellos volvían atrás, se olvidaban del Señor y comenzaron entonces a mezclarse con la cultura de los filisteos, ¿verdad?, con los dioses ajenos. Y estos filisteos eran vecinos, ¿verdad?, del pueblo de Israel, enemigos del pueblo de Israel. Recordemos un poco más allá, ¿verdad?, el gigante Goliat y cómo David, ¿verdad?, enfrentó a ese gigante, a los filisteos, al gigante Goliat. Así que la tierra de Dan limitaba la región de Gaza, lo cual era ocupada por estas personas, ¿verdad?, por los filisteos. Y hoy la mayoría de este pueblo es musulmán, ¿verdad? En nuestros días, hoy día, pues son musulmanes, pero siguen siendo también, ¿verdad?, enemigos del pueblo de Israel. Por esto Dios en su misericordia permitió a Israel que fuese oprimido para que no, porque ellos se habían influenciado, ¿verdad? Entrar en una en estar mezclados, ¿verdad?, con este pueblo, el estar adorando otros dioses que no era el Dios verdadero. Así que Manoa es de la tribu de Dan, lo cual significa un juez o un juicio, ¿verdad? Por eso es que esto está contemplado en el libro de los jueces. Dios levantaba jueces, cada vez levantaba un juez para advertir, para traer, ¿verdad?, y señalar, advertir al pueblo de Israel. Manoa, lo que sabemos de Manoa es que él y su esposa, ¿verdad?, es que eran una familia piadosa, ella era una mujer piadosa, ¿verdad?, que conocía al Dios verdadero, igual que Manoa conocía a Dios, ¿verdad?, temían al Señor. Y cuando Dios recorrió toda esa tierra y cuando Dios pudo mirar que sí había una familia en esta tribu de Dan, que era una tribu oscura, ¿verdad?, de un lugar oscuro, estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, porque eran personas que conocían a Dios y temían a Dios. Y ella, obviamente, por ser estéril, ¿verdad? Me imagino yo que estaba deseando pues tener un hijo, ¿verdad? Como todas las familias. Eh, y ella estaba deseando un hijo y no podía tenerlo. No sabemos las razones, ¿verdad? Pero médicamente.
pero se le apareció un ángel con la vestimenta, ¿verdad?, de un profeta. Y ella percibió que esta persona que estaba delante de ella no era un hombre común, ¿verdad? No era una persona que pasaba por allí, sino que el mensaje que traía era un mensaje divino, era un mensaje, ¿verdad? Que ella no quiso preguntarle ni siquiera el nombre, ella dice la palabra que ella no preguntó nada, simplemente se limitó a escuchar, ¿verdad? Lo que el ángel, el anuncio del ángel le había dicho. Y el anuncio del ángel fue el siguiente, como leímos ahorita, ¿verdad? A esta mujer, en el número 3 vemos, a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¡Wow! Tremendas palabras de alegría para una mujer que estaba deseando tener un hijo y que no podía. De que esta persona que ni la conocía, que ella entendía que no era una persona común, le traía un mensaje y un mensaje divino y ella aceptó ese mensaje. Cuando el hombre y la mujer de Dios, ¿verdad? Son humildes, son sencillos como esta familia lo era, eh, y realmente reconocen, ¿verdad? Que Dios es todopoderoso, Él es el Shaddai. eh, Dios les visita para bendecirlos. Dios tiene palabra en esta mañana para ti. Dios quiere visitarte en esta mañana y quiere darte una esperanza. Él es la esperanza de vida. Ahora que todo el mundo está muriendo, ¿verdad? Por el COVID y tenemos ese temor, ¿verdad? Eh, el Señor nos dice, ¿verdad? Que Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere. Y esto familia es una familia de Dios. Muchas veces el enemigo, hermano, trata de eh, desviarnos, nos susurra al oído, ¿verdad? Con palabras muy bonitas, ¿verdad? Y nos hacen olvidar un poco las cosas que Dios ha prometido en su palabra y nos desvía, ¿verdad? Y eso era cuando nosotros estábamos allá al principio, ¿verdad? Cuando estábamos conociendo al Señor, cómo el enemigo trata de alejarnos de Dios. Pero Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios quiere que nos mantengamos firmes, ¿verdad? Firmes en fe, ¿verdad? Creyendo en su palabra. Eh, y quiero puntualizar algo bien importante, lo que le dijo el ángel, ¿verdad? A esta mujer, ¿verdad? Eh, una cosa muy interesante, porque este hijo no era un hijo cualquiera, ¿verdad? Sino que era un hijo que estaba destinado para un propósito. Eh, Tenía una tarea muy importante que tenía que hacer. Y este hijo debía de ser nazareno. Nazareno lo que significa es que es consagrado, apartado para el Señor, ¿verdad? Podríamos decir dedicado, ¿verdad? Para el Señor. Y en el libro de número 6, en el versículo 2, específicamente, ¿verdad? Del 2 al 21, se nos habla sobre el voto nazareno. Esto es un voto nazareno. ¿Y qué es esto? Nos preguntamos. Pues el voto nazareno era un voto triple, ¿verdad? Tenía tres cosas bien importantes que se debía de cumplir. El número uno es que no debían de beber bebidas alcohólicas y eso mismo fue lo que le dijo el ángel a esta mujer. Si usted sigue leyendo estos capítulos, usted va a encontrar unas cosas muy importantes para todo padre y madre que en esta mañana nos está escuchando, ¿verdad? Y que los que somos padres ya y aún aquellos que todavía no lo han sido, unas verdades y unas cosas muy importantes para nosotros poder criar a nuestros hijos que no debían de haber beber bebidas alcohólicas, debo decir. Y el hecho es que ni aún podían comer, ¿verdad? Cosa que tuviera uvas, como las uvas, ¿verdad? El vino se hace de las uvas, ¿verdad? Y se fermenta. Pues, ¿por qué es esto? Porque el vino en la Biblia es símbolo de alegría, ¿verdad? De la alegría terrenal, lo que el mundo te da. Pero un nazareno debía de hallar, ¿verdad? Su alegría, ¿en quién? En el Señor. Y el apóstol Pablo escribiendo a la carta de los Efesios en el capítulo 5, específicamente el versículo 18, léalo, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay que disolución, ¿verdad?
y antes ser llenos del Espíritu Santo. Y es que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno siente esa alegría, uno no quiere, ¿verdad? Alejarse, uno quiere sentir, seguir sintiéndolo, porque así es las personas cuando beben, sienten una alegría. ¿Verdad? No mires el vino cuando rojea, porque como aspe te entrará, mirarás cosas extrañas, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? Que la gente, pues, eh, no hablan si no tienen un vino al lado, ¿verdad? Una bebida alcohólica, y no disfrutan ninguna actividad si no están con el palo. ¿Verdad? Por eso no es lo que dice la palabra. La palabra, ¿verdad? Nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Pues amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, ¿verdad? Y contra tales cosas no hay ley. Lo número dos que debían de tener los nazarenos, ¿verdad? Las personas que eran nazarenos, que hacían el voto nazareno, era que un nazareno no debía cortarse el cabello. Yo sé que muchos de ustedes han visto películas de Sansón y se conoce a Sansón por la fuerza, por el pelo, ¿verdad? Por el cabello largo. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que el cabello era algo, ¿verdad? Importante, no debían de crecer el cabello, porque durante todo ese periodo era para demostrar que esta persona estaba con el voto nazareno. Y lo tercero es que el nazareno no debía acercarse a un cadáver o a un muerto, ni siquiera por accidente, ni siquiera tocarlo, porque si lo tocaba, tenía entonces que someterse a una purificación muy específica, ¿verdad? Una purificación bien estricta, para entonces volver otra vez con el voto nazareno. Es decir, que Sansón tenía que ser el libertador de Israel, ¿verdad? En aquellos días, libertar al pueblo de Israel. Y sabemos que en Sansón no pudo terminar este mandato o esta tarea, pero sabemos que eventualmente Dios envió a su Hijo Jesucristo para liberar a su pueblo. Aleluya. Esta vez de la esclavitud, ¿verdad? O del yugo de los romanos, ¿verdad? Y la esclavitud sobre todo del pecado. Así que Sansón tenía que liberar al pueblo de Israel. Tenía que tener una dieta específica. No podía comer cualquier cosa, lo que quisiera. Tenía que tener una dieta específica y tenía que vivir, ¿verdad? Una vida pura, una vida consagrada al Señor. Y obviamente, pues Sansón fue ordenado juez, ¿verdad? De Israel. La Biblia nos dice que juzgó aquí por 20 años. Y sabemos, como les dije, que él no pudo completar, ¿verdad? Esta tarea, pero el compromiso de estos padres desde un principio de dedicar ese hijo, ¿verdad? Y de criarlo según el mandato divino, podemos decir que fue algo que fue cumplido, ¿verdad? Ellos hicieron un trabajo de la mejor manera que ellos pudieron hacer, siguiendo las instrucciones de Jehová. Eh, Así que los padres, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad inmensa. Los hijos son la herencia de Dios para los padres, pero tenemos una responsabilidad inmensa de ser modelos, ¿verdad? De modelar y de evidenciar en nuestra vida una relación personal con Dios. A veces yo estoy aquí, hermano, y creen que estoy dormida. Mi hijo viene a hacerme una pregunta de la universidad o una pregunta de lo que él quiera. Y entonces me ve, abre la puerta y me ve. Y sabe que yo estoy orando. Así que, miren, él no me interrumpe. Él sabe que yo estoy orando al Señor. Y él sabe que estoy orando por él. Y él sabe que estoy orando por todos, ¿verdad? Y que estoy en una comunicación directa con el Señor. Eh, es enseñarles a nuestros hijos cómo vivir una vida en temor a Dios, en temor al Señor, ¿verdad? ¿Cómo tú reaccionarías si este fuese el caso tuyo, el de Manoa y esta mujer, y llegara el ángel de Jehová y te dijera estas palabras? ¿Cómo sería tu reacción?
Bueno, pues tendríamos diferentes reacciones, a lo mejor no creeríamos, a lo mejor creeríamos, a lo mejor, ¿verdad? Lo dudaríamos, pero aquella mujer no dudó. Aquella mujer creyó lo que el ángel le había dicho, porque lo que Dios promete, cumple. Si Dios te ha prometido algo y todavía no has recibido eso, ten por la certeza y la seguridad de que Dios cumple su palabra. Aleluya. Y esto es bien importante. Y esto me hace recordar también algunas anécdotas, ¿verdad? De uno como madre, como padre, que en muchas ocasiones mi hijo venía donde me decía, cuando él era chiquito, cuán grande él era y cuánto era que yo lo quería. Y yo le decía así, abría mis brazos y le decía, mucho, 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 mis brazos no dan de todo lo que yo te amo. Pero él me decía, pero tú amas más a Dios que a mí. Era un niño. Imagínense ustedes, decirle a un hijo, decirle yo amo más a Dios que a ti. Pero yo le decía, yo amo a Dios primero sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque amando a Dios primero, yo te voy a amar a ti mucho, mucho, mucho. Y a veces esto los hijos no lo pueden entender hasta que no son, ¿verdad?, grandes y pueden entender y profundizar estas cosas. Eh, Así que es asombroso, ¿verdad? Cómo eh, Manoa y esta mujer, ¿verdad? Lograron cumplir las directrices y las instrucciones que el ángel les dio. No dudaron. Al principio, yo me imagino que Manoa, cuando la mujer se lo dijo, diría, bueno, esta mujer está loca. O a la mujer diría, puede ser verdad, ¿verdad? Como les dije, ¿cuál sería nuestra reacción? Pero lo cierto es que este hombre oró a Dios. Este hombre fue en oración. Este hombre se humilló ante Dios. Este hombre buscó la presencia de Dios. Este hombre buscó el consejo divino. Y le dijo, muéstrame cómo es que debemos hacer. Que el ángel vuelva y nos diga. Y miren, Dios escuchó la oración. El ángel volvió y les dijo todo lo que tenían que hacer para que Sansón fuese un nazareno y pudiera cumplir el mandato divino que Dios le tenía reservado. Así que nosotros tenemos también que averiguar cómo es que Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, criemos a nuestros hijos, sobre todo en la palabra del Señor, pero cómo hacerlo, porque como padres no tenemos, eh, leemos manuales y nos dicen, pero en la práctica es algo distinto, ¿verdad? En las situaciones que nos vienen y en muchas ocasiones no sabemos, pero Dios tiene en su palabra cómo nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, ¿verdad? En el amor de Dios. Eh, la pregunta que, ¿verdad?, le hace el ángel sobre la manera de vivir, digo, la pregunta que le hace Manoa al ángel de la manera de cómo es que debe de vivir este niño, cuál es la educación, ¿verdad?, qué debe de comer, qué tenemos que hacer, ¿verdad? Fue manifestada, ¿verdad?, por el ángel, fue dicha por el ángel. Y algo importante, yo diría que es fundamental, ¿verdad?, que esta revela lo que el Señor desea. Este ángel revela lo que el Señor desea. Y cuando tú vas en oración y le pides a Dios confirmación y le pides a Dios que te diga, mira, Dios te dice, Dios habla, Dios contesta las oraciones. Así que Dios, ¿verdad? Esto es lo que Dios espera de un padre, ¿verdad? Que nosotros seamos capaces de ir a Él como Padre, ¿verdad?, y pedirle el consejo divino a través de la oración. Y aquí hay tres compromisos que nosotros necesitamos adquirir al criar a nuestros hijos. Primero, tiene que ser con ¿verdad?, con la consagración, es consagrar, debo decir, ese hijo a Dios. Eh, y después, ¿verdad?, ver el fruto, ver el fruto. Yo le digo al Señor que mi hijo quiere ser médico. Ok, es médico, pero primero, Señor, que sea un adorador tuyo, que te adore, eh, que cante tu palabra, que adore al Señor, que sea un adorador, que sea un predicador, que diga la palabra del Señor, que ponga las manos sobre las personas y las personas sanen antes que pueda sanar a otras personas.
Y como vemos aquí, ¿verdad? Él siempre me lo dice, mami, yo quiero ser una persona, ayudar a la gente a sanarse, pero no es nada más por el dinero, es porque detrás de todo esto hay una palabra sembrada en el corazón de este niño, donde el amor de Dios ha sido manifestado, ¿verdad? Y Dios quiere, ¿verdad? Que nuestros hijos sean exitosos, pero el éxito mayor va a ser cuando ellos acepten, ¿verdad? A Dios y cuando ellos verdaderamente adoren a Dios primero que nada. Así que el compromiso tiene que ser una consagración, ¿verdad? Y nosotros como padres tenemos que darles ese ejemplo, ¿verdad? Tenemos que modelar y tenemos que tener esa relación personal con Dios, siempre contando con que, ¿verdad? Es lo que diga el Señor. Es lo que diga, la última palabra la tiene el Señor. Cada vez que tiene un examen, mami, ora por este examen, porque esto va a estar fuerte. Yo siempre le digo, vamos a orar porque Dios puede hacer grandes cosas. Y me dice, me colgué, pero cuando vienen las notas no se colgó. Así que Dios está en el asunto. Así que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo vivir una vida, ¿verdad? De temor al Señor. Y nosotros somos los que tenemos que ayudarlos. No podemos dejar esto en manos de la escuela. No podemos dejar esto en manos nada más de la iglesia, ¿verdad? Como padres nosotros tenemos que hacer nuestra función. La iglesia está precisamente también para ayudar, ¿verdad? Y esto es importante, ¿verdad? Quiero, ¿verdad? Felicitar a todos los jóvenes por esta semana de la campaña exitosa, eh, jóvenes talentosos, llenos del Espíritu Santo, que se han puesto en las manos del Señor. Así que yo les felicito al igual que a los niños, ¿verdad? Oro siempre por los niños que se levantan y se paran sin temor para alabar al Señor, para adorar su nombre, y a veces no tienen las destrezas, pero en su corazón hay una humildad, una sencillez y un amor por Dios que vemos que estos niños es la iglesia de hoy. Así que yo doy gracias al Señor, que Dios les siga usando, les siga bendiciendo y bendiga a estos padres para que Dios les siga dando, ¿verdad? La fe, y puedan seguir, ¿verdad? Empujando, como digo yo, ¿verdad? Para que ellos sean personas de bien y sean adoradores de Cristo. Así que lo segundo es el compromiso, ¿verdad? Que se refiere a esta enseñanza, ¿verdad? De la palabra del Señor. Tenemos que enseñarles la palabra del Señor a nuestros hijos, como decía en Éxodo, que estén escritas donde en los dinteles, en las paredes, donde quiera, un mensaje, ¿verdad? Del Señor. Gracias al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos hace recordar aquellas palabras, aquellas enseñanzas bíblicas desde niña que yo aprendí. Siempre recuerdo todo lo que me enseñaron en la escuela bíblica, nunca se me olvidé. Y aunque me aparté del Señor, la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de ella. Así que Dios volvió a llamarme otra vez, volvió otra vez y me buscó, porque siempre Dios está buscándote, siempre Dios está buscando al pecador. Y me encontró y encontré al Señor y ese encuentro fue maravilloso. Y desde hace 47 años, ¿verdad? Que pertenezco, ¿verdad? A la Iglesia Alianza y anteriormente, ¿verdad? Pues ya me había convertido. Pero lo tercero que tenemos nosotros que de esta palabra del Señor aprender es que todo padre debe encaminar a sus hijos, ¿verdad? Con la ayuda y guía de Dios en la dirección correcta. No es en la dirección, ¿verdad? Que a mí me parece. Es en la dirección correcta y es en la dirección de la palabra del Señor. El ser padre es mucho más allá, ¿verdad? Del mero hecho de procrearlos. El ser padre va mucho más allá, implica un montón de cosas, ¿verdad? Y eh, la verdadera responsabilidad o de la paternidad, debo decir, ¿verdad? Es intencional y es comprometedora,
¿verdad? Es un compromiso, es algo más allá de simplemente crearlo. Eh, los padres como Manoah, ¿verdad? Nos hacen reflexionar, nos hacen descubrir cuál es la tarea asignada que Dios quiere, cuál es el esfuerzo y el compromiso que tú y yo debemos de tener delante de Dios, porque algún día daremos cuentas de lo que hemos enseñado a nuestros hijos. Así que mi oración y mi deseo en esta mañana es que todos nosotros, los llamados a ser padres, sobre todo a los jefes de familia, eh, que hagamos un alto y nos preguntemos al verdadero Padre, que es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad y cómo debemos de criar a nuestros hijos y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sembrando en ellos? ¿Qué tú estás sembrando en tus hijos? Porque vemos que los psicólogos hablan muchísimo y en muchas ocasiones tienen unas verdades, ¿verdad? Tienen algo que es verdad. Si tú le gritas a tus hijos, no esperes que tus hijos después te hablen mansamente. Si tú hablas malos a tus hijos, no esperes que tus hijos hablen bonitas palabras. Porque vuelvo y les digo, somos el modelo. Eh, no le digas Barrabás, no le digas Caín, este Barrabás. No los predestines, sino que ora por tus hijos, ponle las manos, pídele al Señor que sean adoradores de Cristo, que sean predicadores, que prediquen su palabra, que pongan las manos y sanen, que antes de tener una profesión como medicina, abogado, arquitecto, sean hombres de Dios, hombres verdaderamente que amen al Señor, porque amando al Señor van a amar a todos los demás. Eh, Hay cosas en Manoah que a mí me encantan como padre. Y yo digo, wow, esto es tremendo, esto es mucho más profundo de lo que yo he leído y les estoy contando y narrando a ustedes. Esto es mucho más profundo. Manoah, debo de decir, se preocupó mucho por cuidar, ¿verdad? De su hijo cuando nació y antes de nacer. Si usted busca en el 13:22, vamos a leerlo, porque me gustaría compartir con ustedes esta palabra. En el 13:22, yo voy a ir un poquito más allá de la palabra y dice, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Fíjense cuán importante era que cuando él habló con el ángel y el ángel le dijo todo lo que tenía que hacer, él dijo, somos hombres muertos. Somos hombres muertos porque hemos visto a Dios, porque a Dios nadie lo ha visto y nadie lo podía ver, ¿verdad? Pero sin embargo, este hombre creyó en la palabra del Señor, creyó en lo que el ángel le dijo y esas instrucciones las llevó a cabo, ¿verdad? Otra de las cosas es que Manoah temía, ¿verdad? Eh, respeto, un grande respeto al Dios de los ejércitos. Él creía en la palabra del Señor. Y si lo buscamos aquí en la palabra, usted búsquelo en el 13:22. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Quiere decir que Manoah temía grandemente, respetaba grandemente al Dios de los ejércitos. Y era un hombre de oración. Manoah era un hombre de oración. Y como padres tenemos nosotros que ser padres de oración. Oraba frecuentemente a Jehová. En el 13:8 vemos cómo él le dijo al ángel. Si usted lee el 13:8, vemos cómo él fue directamente en oración. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, oh Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y el ángel volvió y el ángel les dio más instrucciones de cómo criar y de cómo debía
¿verdad? Criar a Sansón para la gran tarea, la gran comisión que Dios le tenía. Otra de las cosas que me gustan de Manoah es que se preocupaba por los demás. Era un hombre solidario, empático con los demás, como Dios nos manda, ¿verdad? Y en el número 15 nos dice, entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. O sea, llegó el ángel y ya ellos querían, ¿verdad? En esa hospitalidad de mostrarle, ¿verdad? El amor, la empatía, ¿verdad? Para hacer el holocausto. Eh, Se preocupaba por los demás, era espiritual. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. ¿Verdad? Era un hombre que se preocupaba por los demás y era una persona espiritual. Era obediente, porque en el número 19 vemos, y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y las ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagros ante los ojos de Manoah y de su mujer. Era un hombre obediente, y por ser obediente, ¿verdad? Dios bendice. Así que nosotros tenemos que obedecer lo que dice la palabra del Señor. Si eres padre en esta mañana, te invito primero a ser un buen hijo. Nuestro Padre Celestial es nuestro Padre por excelencia, ¿verdad? A ser un buen cristiano, a ser un buen ciudadano, a ser un sacerdote de tu hogar, un verdadero sacerdote de tu hogar. Si preguntas a Dios cómo lo hizo Manoah, si te preguntas tú a Dios y le preguntas a Dios cómo lo hizo Manoah, como lo hizo Manoah, debo decir, Él te mostrará el camino y por dónde debes de andar. Porque al hombre hay muchos caminos que le parecen buenos al hombre, pero son caminos de perdición. Si le preguntas a Dios, Dios te va a dar dirección y Dios te va a indicar cuál es el camino. Obviamente, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir las palabras, ¿verdad? Del Señor. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de ella. Y en esta mañana, como padres responsables, tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Miren, yo doy gracias a Dios por mis padres. Mis padres fueron dos bellas personas, sencillas, humildes, del pueblo de San Sebastián, pero dos personas que amaban a Dios con todo su corazón y amaban a la gente. Y aquel que llegaba a mi casa se le daba de lo que había. Y nunca se iban con las manos vacías, porque mi papá siempre les hablaba de la palabra del Señor. Y mi papá fue profesor de la universidad. Y allí aquellos estudiantes también les hablaba de la palabra del Señor. Y es que Dios es maravilloso. Cuando uno tiene al Señor en su corazón, uno quiere compartir la palabra de Dios con todos, ¿verdad? Y mi padre era esa persona, un hombre de oración, un hombre de mucha fe, un hombre lleno de Dios. Y yo recuerdo cuando ya él murió, que me despedí de él. Y recuerdo que estaba en el hospital y mientras estaba tanta gente en esa sala de emergencia, yo veía a las enfermeras caminar y ese corre-corre y mucho algarabía, pero yo me sentía tan y tan sola. Mi papá estaba grave. Y yo pensaba si este era el momento, y me decía, Señor, yo decía, Dios mío, me siento tan sola, tanta gente aquí, yo me siento tan sola. Pero un viento se asomó. Miren que en los hospitales hace frío y hay mucha gente, y cuando hay mucha gente, el aire no se siente más en la sala de emergencia. Yo sentí un aire que vino, sopló así y me susurró al oído y me dijo, tú no estás sola, yo estoy aquí contigo. Una voz fuerte, dulce a la misma vez. Y yo sentí en aquel momento la presencia de Dios. Y cuando yo sentí esa presencia de Dios, mi padre muere. Dios me dio la fortaleza, me dio la entereza, porque yo sabía que yo no estaba sola. Dios estaba conmigo. Y tuve yo que ir a mi casa a darle la noticia a mi madre.
Y tuve yo que ir a mi casa a darle la noticia a mis hermanas. Y yo tuve que ser la que le daba consuelo. Y a mi mamá, que por poco la tuvimos que llevar al hospital, porque hasta se nos desmayó. Yo le dije, mami, la vida promedio del hombre es, ¿cuánto? Hasta los 70, pero si Dios le da más en gracia. Ya mi papá tenía 88 años, Dios le había dado mucho más de lo que nosotros, lo que se espera, ¿verdad? De una persona, ¿verdad? De la vida promedio del hombre. Y Dios allí me dio fortaleza. Y Dios nos va a dar fortaleza cuando tengamos que reprender a nuestros hijos y darles el consejo sabio y decirles lo que tenemos que decirles a nuestros hijos, ¿verdad? Por el bien de ellos. Así que eso es bien importante. No tengas miedo, ¿verdad? Sino que realmente tú busques la dirección de Dios y Dios te va a dar. Y que seamos como las palabras del salmista cuando decía, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí para que podamos hacer lo que tengamos que hacer. Y en esta mañana Dios quiere bendecir tu vida. Tú como padre, pregúntate, ¿qué estoy sembrando en esta mañana? ¿Qué estoy sembrando en mi hijo? Soy el modelo, ¿verdad? Que el Señor quiere que yo sea para mi hijo. ¿Qué tengo que cambiar? Dios te va a decir, Dios va a poner en ti aquellas cosas que Él quiere para que tú puedas ser un instrumento, verdad, un instrumento de Dios. Dios te bendiga.